Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en 1 Pedro, capítulo 5. Estamos llegando al final de nuestra serie. Finalizando esta serie, vamos a hacer algunas series temáticas. Y luego, a partir de abril, comenzaremos nuevamente con libros completos de la Escritura. Pero estamos finalizando ahora 1 Pedro y al menos nos va a tomar 3 domingos para finalizarlo, al menos. Hoy estaremos viendo el pasaje de 1 Pedro del 5, capítulo 5, versículos 5 al 11, pero lo vamos a dividir en dos. Vamos a ver solamente hasta el versículo 7. Así que allí nos encontramos en la palabra de Dios. Pedro está finalizando su carta. Y a modo de introducción quiero contarles acerca de algo que ocurrió con Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era un hombre piadoso y le preguntaron, y un referente para su entorno y luego para las postreras generaciones, le preguntaron cuál es la principal virtud cristiana. Entonces él respondió firmemente: la humildad. Y continuó su respuesta y dijo nuevamente así: y la segunda virtud más importante en el cristianismo es la humildad. Y si queda alguna duda, la tercera virtud más importante es la humildad. Y él concluye diciendo: de la humildad depende enteramente el carácter del cristiano. Tremenda introducción para introducirnos al texto que nos compete en esta mañana. Porque de la misma manera, Pedro, luego de haber exhortado a los pastores, él está finalizando su carta y él ve que se avecina un fuego de prueba. Entonces él escribe esta carta exhortando a los creyentes, y usted pudo ver a lo largo de toda la serie cómo fue exhortando y fortaleciendo a los cristianos, y ahora está llegando a la conclusión. Entonces él no pierde el hilo, ve este fuego de prueba que se avecina sobre el pueblo de Dios, entonces los está fortaleciendo la iglesia, y para hacerlo primero se dirige a los pastores, y eso lo vimos la semana pasada. Vamos a leer allí, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, si va a comenzar la exhortación por alguien, va a ser por los líderes de la iglesia. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y esta es la exhortación: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, una responsabilidad pastoral, y por ende cuidando de ella. Y ahora el modo, la forma en que lo tiene que hacer: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con gozo, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Me encanta la ilustración de esta palabra, ejemplo de la ley. Allí no está en el original. La palabra tiene una carga aún más importante, que es como un muestrario, que tenían los niños, los aprendices. Los niños tenían que aprender un dibujo o unas letras y tenían el original, y ellos debían copiar ese original. Y es el ejemplo que los pastores reciben. Imitando a Cristo, ellos deben ser un muestrario de cómo debe ser un genuino cristiano, siendo ejemplos de la grey, para que la grey los pueda imitar. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y ahora nos introducimos a nuestro texto y dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, algunos podrían traducirlo así, pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la exhortación de Pedro? Él comienza diciendo así: igualmente. Y esto es una palabra común en la carta de Pedro, porque él usa esto, así como se traduce en la misma carta, a sí mismo,
para cambiar de destinatario. Es decir, se dirigió primero a los pastores, a los ancianos, y ahora se dirige a la congregación. Y de alguna manera nuevamente Pedro está viendo que se avecina un fuego de prueba sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo, y por lo tanto está comprometido en fortalecer a la iglesia. Si la iglesia ha de ser sal y luz, si la iglesia ha de ser, y lo es, columna y baluarte de la verdad, si la iglesia va a ser aquella que predique el evangelio a fin de ganar al mundo para Cristo, la iglesia debe tener un carácter diferente. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros, usted y yo. Y esa diferencia comienza con una humildad visible, una humildad palpable, es lo que está diciendo Pedro. La iglesia, hermanos, es la institución más importante sobre la tierra. Y quiero decirle por qué, porque la cabeza es Cristo. Sin embargo, muchas veces en la iglesia hay conflictos. Sin embargo, muchas veces en la iglesia hay peleas, hay altercados por pequeñeces, hay envidias. Y todo esto es una evidencia de falta de humildad. Y todo esto genera un ambiente no propicio para el fuego de prueba que se pueda avecinar. Por lo tanto, si ha de ser fortalecida la iglesia para enfrentar la prueba, debe ser una iglesia que se caracterice por la humildad. Una mujer salió de la iglesia y otra pasaba por la puerta de la iglesia y le preguntó, simplemente para iniciar una conversación, le dijo, ¿ya terminó el sermón? Entonces la mujer le respondió, terminó la primera parte del sermón. Es decir, fue predicado. Ahora comienza la segunda parte, el momento de ser vivido. Y de alguna manera Pedro está queriendo expresar esto a los creyentes, a sus destinatarios, que era necesario empezar a vivir la carta que él había dicho. Y la forma de vivirlo era que evidencien un carácter humilde. Un carácter humilde. Porque es la única forma de recibir la palabra de Dios y obedecerla como debe ser. Miren, en el seminario donde estudio, en el contexto de la materia de bibliología, es decir, la palabra de Dios, en el contexto de los conceptos de inerrancia y suficiencia de las Escrituras, se me preguntó a modo de reflexión, ¿cómo reaccionaría usted? Y piensen esto, ¿cómo reaccionaría usted si escuchara una voz y confirmara que es la voz de Dios, dándole instrucciones claras y precisas? O si un ángel del cielo, y usted confirma que es un ángel del cielo, enviado por Dios, y le da un mandamiento claro y preciso. ¿Cómo reaccionaría ese mandamiento? Bueno, la respuesta de alguna manera nos puede avergonzar porque decimos obedecería inmediatamente. Pero nuevamente en el contexto de la enseñanza de que aquí tenemos la voz de Dios, estamos ante la palabra y la instrucción clara de Dios que debe ser obedecida inmediatamente. Y es con todo el peso del apostolado, con todo el peso pastoral que Pedro quiere instruir a la iglesia para enfrentar el fuego de prueba que se avecina. Y entonces lo primero que él hace es dirigirse a la congregación con este cambio de auditorio diciendo igualmente, ahí versículo 5, sigan el texto, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Él cambia su auditorio y se va a dirigir, luego de dirigirse a los pastores, al resto de la congregación y los llama a revestirse de humildad. Vamos a leer, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y esta es la enseñanza. Esto es lo que va a marcar desde el versículo 5 al 11. Revestíos de humildad. Revestíos de humildad. Esa es la exhortación de Pedro a toda la iglesia. Revístanse de humildad. ¿Qué es humildad? Humildad tiene que ver con una mente mansa, escuche esto, y una actitud de que uno no es demasiado digno como para servir. ¿Siente eso? La humildad no es considerada una virtud y no lo era en el tiempo de Pedro. Juan Wesley dijo así, en todo el lenguaje romano, ni aun en los días de mayor gloria se halla una sola vez usada la palabra humildad en los libros. En los clásicos griegos, tan sabios en su erudición, dice Wesley, es imposible hallarla ni una sola vez, la palabra humildad.
Fue el apóstol Pablo, y yo añado, fue la palabra de Dios, que introdujo este concepto como una virtud. Miren, hermanos, si se tratara de moda, Pedro está diciendo revestíos de humildad. Sería de alguna manera vestirnos con ropa anticuada, con ropa que no está de moda. Definitivamente la humildad aparentemente no es una virtud, pero cuando lo vemos a través de la Escritura, no solamente es una virtud, sino una necesidad en el carácter del cristiano. La humildad se manifiesta, según la palabra de Dios, cuando consideramos a otros, escuche esto, mejores que nosotros mismos. Eso lo dice Filipenses 2, versículo 3 al 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno, escuche esto, por lo suyo propio, sino por lo de los otros. La humildad, también según la Escritura, es la actitud de darse cuenta de las limitaciones propias. No soy el mejor, no soy el indicado. Esto lo dice Romanos 12:3, nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. La humildad, según la Escritura, debe ser el sello en la vida cristiana. Y es más, la humildad es un signo de madurez para el cristiano. Un cristiano humilde es un cristiano maduro. No hay forma de que una persona sea madura y le falte humildad. La humildad y la madurez siempre van juntas. Un aprendiz en un campo estaba trabajando con su jefe y su jefe lo mandó al campo a recorrer el campo y darle noticias de cómo estaba el cultivo y si ya estaba listo para la cosecha. Así que el hombre fue, recorrió, le tomó toda la mañana para recorrer todas las hectáreas y vino triste, de alguna manera un poco apesadumbrado, y le dijo a su jefe, Señor, lamento decirle que no se ven bien las espigas. Las veo caídas, como si se estuviesen secando, si se estuviesen muriendo, como si se le faltara agua o sol. A lo que el jefe le respondió rápidamente y le dijo así, le dijo, qué ignorante eres, por eso eres un aprendiz. Las espigas están caídas por el peso que tienen adentro, por las semillas que tienen. Y las que están erguidas y firmes frente al sol son aquellas que por dentro están vacías. De alguna manera eso refleja lo que es el carácter cristiano. Aquel que se conoce a sí mismo y conoce al Dios del cielo, tiene frutos, tiene semillas, y eso lo mantiene inclinado ante Dios. Pero aquel que es pobre en su conocimiento de Dios y pobre en el conocimiento de sí mismo, está erguido y orgulloso, demandando derechos y no asumiendo tanto las responsabilidades. Así que, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es revestíos de humildad. ¿Qué significa esto de revestirse de humildad? No es vestirse de humildad, es revestirse de humildad. La palabra sí nos exhorta a vestirnos del Señor Jesucristo, pero aquí se nos exhorta a revestirnos de humildad. Porque el concepto de revestirse es atar una prenda a tu cuerpo. La idea es como la de una persona que se está listando para trabajar y se pone un delantal y se lo ata firme para no ensuciar su ropa. Y este es el concepto que Pedro está imponiendo a la congregación. La sugerencia es que el cristiano debe atar a su conducta la humildad, de modo que todos puedan reconocer humildad en su carácter. Como hemos dicho, la humildad es una señal de madurez. Y la madurez en el cristiano es parecerse cada día más a Cristo. Esta imagen de revestirnos de humildad, automáticamente, imagínense, revestirse de humildad, es tomar el delantal de humildad y atárselo. ¿A qué le hace acordar esto? Sin duda, revestirse de humildad. Este concepto nos lleva automáticamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien en Juan capítulo 13, Él se reviste para servir a sus discípulos y toma la toalla y se la ciñe y se inclina y lava sus pies. Si hay alguien que fue revestido de humildad, fue nuestro Señor Jesucristo. Siendo el creador de los cielos y de la tierra, se vistió de humildad al amar a los hombres.
Estando rodeado de gloria, honra y honor, se vistió de humildad al nacer en un pesebre. Siendo rey de reyes, se vistió de humildad viniendo aquí a servir. Siendo señor de señores, se vistió de humildad al humillarse entre los hombres. Siendo el juez de toda la tierra, se vistió de humildad al venir a salvar al pecador que le dio la espalda y era su enemigo. Ahora, este mismo Señor y Salvador que se vistió de humildad para salvarte, te salvó para que seas semejante a Él. Y una característica que debemos reflejar es su humildad, su carácter manso y humilde. ¿Cuál es la razón? Pedro afianza su confianza dando la razón por la cual el cristiano debe buscar un carácter humilde. Y dice así, Dios, él cita Proverbios 3:34, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Podemos ver la razón por la cual el cristiano debe buscar humildad de un modo negativo y de un modo positivo. ¿Cuál es la razón del modo negativo? Que Dios resiste al soberbio. La palabra resistir es oponerse. De alguna manera Dios es enemigo del soberbio. Ningún cristiano en su cabal juicio va a querer tener a Dios en su contra. Todo cristiano quiere estar con Dios a su favor. Ahora, cuando manifestamos un carácter orgulloso, por más razón que tengamos, lo que ocurre es que Dios es nuestro oponente. La razón y la motivación por la cual el cristiano debe buscar humildad de manera positiva es que Dios da gracia a los humildes. Dios derrama su favor sobre los humildes. Él está en compañía de los humildes. Él busca bendecir a los humildes. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, escuche la palabra de Dios, deje que el Espíritu Santo obre por medio de su palabra. El que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón quebrantado. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Isaías 66:2, y así todas las cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Salmo 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido, pero humillarás a los ojos altivos. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso, Él está en la altura, en la santidad, Él es el único que está allí, pero Él atiende al humilde y al altivo mira de lejos. Lucas 1:52, María está adorando, hace un canto navideño, porque recibe la noticia de que Cristo iba a venir y ella iba a llevarlo en el vientre. Y ella declara, quitó de los tronos a los poderosos, pero Él exaltó a los humildes. Una vez expresada la exhortación, revestidos de humildad, definido lo que es humildad, Pedro pasa a manifestar, o mejor, a declarar manifestaciones de esa humildad. Ya sabemos lo que es humildad. Se nos manda a revestirnos de humildad. Vimos a Cristo como ejemplo de humildad. Ahora somos llamados a ver estas manifestaciones de humildad en nuestras vidas. Son 6, enumeré 6, pero solo vamos a ver 3 de manera rápida para concluir. En primer lugar, la primera manifestación de humildad en el cristiano es la sumisión entre hermanos. Una manifestación de humildad en el carácter del cristiano es que fácilmente demuestra sumisión entre hermanos. Y Pedro comienza esta exhortación hablando a un grupo especial, a los jóvenes. Dice igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y creo que comienza por los jóvenes porque esto es un principio fundamental para la iglesia. Es que los jóvenes en la iglesia deben ser diferentes. Creo que hay 2 razones por las cuales comienza por los jóvenes. Una razón es una razón de contraste. La segunda razón es una razón de carácter. Razón de contraste. ¿Por qué comienza con los jóvenes? ¿Por qué no simplemente hablarle a toda la congregación? Bueno, en primer lugar, porque siempre en las sociedades son los jóvenes los que dan los malos ejemplos. A diferencia, y digo la razón de contraste, ¿verdad? El cristiano joven con el joven fuera de la iglesia.
A diferencia de los jóvenes del mundo, el joven cristiano es humilde y se sujeta a las autoridades en la iglesia. Y está aprendiendo las autoridades de la iglesia. Miren el contraste entre los jóvenes del mundo. Ha ocurrido a lo largo de toda la historia. De hecho, se descubrieron, hay descubrimientos arqueológicos de la antigua Babilonia, donde encontraron placas que decía así: esto se data del año 1000 a.C. La juventud de hoy está podrida hasta la médula y es mala, irreverente y perezosa. Nunca será como la juventud del pasado y será incapaz de conservar nuestra civilización. 1000 años antes de Cristo, es decir, hace 3000 años definían a los jóvenes de esta manera. Así que eso no ha cambiado. Eclesiastés dice: nada nuevo hay debajo del sol. Así que el cristiano joven, por contraste, debe manifestar otra actitud frente a sus autoridades. No irreverencia, sino sujeción. La segunda razón es la de carácter. El joven está formando su carácter, y la forma en que un carácter es formado, sea joven o sea mayor, es por medio de la sujeción. Si nunca te has sometido a nadie, si nunca te has sujetado a nadie, ni has rendido cuenta a nadie, tu carácter aún no ha sido moldeado. Porque es por medio de la sujeción y la sumisión donde el carácter es formado y donde los frutos son manifestados. Por eso Pablo, ustedes saben que hay cartas pastorales, una de ellas es Tito, y Pablo le dice a Tito: enséñales a los jóvenes a ser prudentes. Porque es allí cuando un joven se humilla y aprende la obediencia y la humildad, donde es capacitado para servir en la iglesia del Señor. Y aunque inicialmente se dirige a los jóvenes, la exhortación es para todos. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el mandato es sujetarse y someterse. ¿Qué es sujetarse? Bueno, sujetarse etimológicamente es ponerse debajo de, pero implica la motivación, la forma en que debemos hacerlo. Dice: sujétense y no sujétenlos, lo cual habla de una sujeción voluntaria a los líderes y a la autoridad de la iglesia. Ya exhortó a los pastores, y es una exhortación fuerte, es una exhortación clara, es una exhortación que tiene mucha responsabilidad encima. Pero a los miembros de la congregación le dice: sujétense voluntariamente a los ancianos de la iglesia. De esta manera, el pueblo que se presenta sujeto a los pastores cumple la palabra de Dios que dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sin embargo, un rebaño que no es dócil en sujetarse hace el trabajo difícil. Y rebelarse ante la autoridad puesta por Dios es rebelarse ante Dios mismo. El hecho de someterse, del sometimiento, no es nuevo en la carta. El capítulo 2, el capítulo 3 nos habla de someternos a nuestros jefes, a las autoridades, entre las familias, entre los roles, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Pero el sometimiento en la carta de Pedro no es nuevo porque es una marca fundamental para el cristiano. Así que la primera evidencia de un carácter humilde es el sometimiento en el pueblo de Dios, entre unos a otros, prefiriéndonos unos a otros, evitando los conflictos, evitando los nombres, evitando el orgullo, siendo humilde. ¿Ese es el carácter que nos identifica como cristianos? La segunda evidencia o manifestación de la humildad es el sometimiento a Dios. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el versículo anterior, el apóstol enseñaba a los destinatarios a ser humildes, sujetándose los unos a los otros, pero en el versículo 6 nos anima a ser humildes ante Dios. No solamente entre los hombres, sino principalmente ante Dios. La esencia básica de la humildad es humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, los destinatarios de esta carta conocían bien lo que esto significaba. Y para ello, nosotros también, para entender lo que la palabra de Dios quiere decir, y que hoy lo que poder con nosotros, necesitamos familiarizarnos con lo que ellos están entendiendo de esta palabra. ¿Qué es bajo la poderosa mano de Dios? Y lo voy a hacer simplemente explicarlo leyendo la palabra de Dios. Éxodo capítulo 3 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte. Y continúa diciendo: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. El pueblo de Israel tenía que entender que él estaba en las manos de Dios y las manos de Dios estaban extendidas a su favor. Ezequiel 20:33 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido he de reinar sobre vosotros. Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste siervo en Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. 9:26 de Deuteronomio dice nuevamente que sacaste de Egipto con mano poderosa. Deuteronomio 26:8 vuelve a decir este concepto y dice que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con espanto y con señales y con milagros. De alguna manera, el brazo extendido y poderoso de Dios es una señal de protección, de soberanía de Dios sobre su pueblo. Y humildad es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Usted no tiene su vida en control. Dios tiene el control de su vida. Y hay veces que no es fácil someternos al brazo poderoso de Dios, porque nuestra voluntad aún no está inclinada a su voluntad. Lo que nosotros queremos no coincide con lo que Dios quiere en ese momento particular de nuestra vida. Entonces, llamado un corazón humilde se humilla ante el poderoso brazo de Dios que está en control de todas las cosas para protección de su pueblo. Toda la referencia que acabo de decir era: te voy a librar con mano fuerte y brazo extendido. Y te libré con mano fuerte y brazo extendido. Y Dios le dice en esta mañana exactamente lo mismo. Puedes estar en una situación difícil que no quisieras estar, pero Dios te llama a ser humilde y humillarte bajo su brazo, su mano fuerte y brazo extendido, porque Él está en control para la protección de su pueblo. Esto es maravilloso. ¿Cuándo es más difícil someternos ante el brazo poderoso de Dios? En las pruebas, ¿verdad? En las pruebas. ¿Ha estado en un lugar que no quisiera estar? Yo sí. ¿Ha estado en situaciones en las que no quisiera estar? Sí. ¿Ha hecho cosas que no quisiera hacer? Sí. Pero allí están, no podemos elegirlas. Allí están. Y en el temor de Dios podemos humillarnos y decir: Señor, estoy en esta situación que no quisiera estar, pasando por esta prueba que no quisiera pasar, pero me humillo ante ti y me someto a tu voluntad, porque tu brazo poderoso está sobre mí para protegerme. El himno dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, está bien, Señor, con mi alma está bien. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenguan mi amor ni mi fe, pues Cristo, escuche esto, comprende mis luchas, mi afán. Está bien, con mi alma está bien. Feliz yo me siento al saber que Jesús, y esto es suficiente, me libró del yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Y termina diciendo: la fe tornase en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, porque el texto dice: para que los exalte cuando fuere tiempo. Descienda Jesús con su gran majestad, aleluya, está bien, estoy bien con mi Dios. ¿Qué es humillarse ante la poderosa mano de Dios? Es aceptar su voluntad, porque Él es un Dios soberano que está a nuestro favor. Y eso es humildad. Versus orgullo, resistir, quejarnos, recriminar al Señor y levantar nuestro minúsculo puño ante Él en irreverencia.
un valiente y piadoso pastor llamado Onken, alemán, que vivió en el año 1800 hasta 1884. Sufrió mucho por el Evangelio en su juventud. Él estableció iglesias en Alemania de la denominación bautista y bíblica. Y cierto día estaba frente al alcalde de Hamburgo y él le dijo así, se presentó delante de él en una acusación, y el alcalde con todo su poder, con toda su gloria le dijo, ¿ves este dedo? Mientras yo pueda menear este dedo y lo miró fijo a sus ojos, te voy a resistir. Y el pastor, piadoso y valiente, humillado ante el poderoso brazo de Dios, le respondió, señor alcalde, veo su dedo, pero también veo un brazo extendido. Y mientras ese brazo esté extendido, usted no me podrá resistir. Y así fue que este pastor alemán fundó iglesias y vivió durante 84 años para la gloria de Dios, en un ministerio fructífero. ¿Por qué? Porque se humilló ante el brazo poderoso de Dios, ante la mano poderosa de Dios. Someterse a Dios es esperar su tiempo. Él dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Él está desarrollando un carácter humilde. Ten paciencia. Humillémonos delante del Señor. Y podemos confiar en Él porque Él nunca olvida a los suyos, sino que ha llegado en el momento oportuno y siempre los levanta y siempre, sea cual fuere el resultado, le da la victoria. Quiero que tomes estas palabras muy personales, porque así lo hace Pedro. Es muy personal. Esa es su intención. De hecho, él continúa hablando del diablo porque él tuvo un encuentro con el diablo. ¿Recuerdan, verdad? Lo vamos a ver la semana que viene. Él es muy personal en dar este consejo. Y la intención es que los destinatarios, los que reciban esta instrucción, lo tomen muy personal. Dios levanta a su pueblo y les da la victoria. Pero el creyente es llamado a poner su confianza en el Señor frente a cualquier situación, y eso es humildad. No solamente someternos unos a otros, sino someternos a la voluntad de Dios. En tercer lugar y último, en esta mañana, versículo 7, humildad se manifiesta en confianza plena en Dios. Dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, la humildad nunca está asociada con la ansiedad. Todo lo contrario, son opuestas. Ansiedad significa ser tirado de diferentes lados. Ansiedad es tomar todas las cosas en mi control y tratar de tener en control todas las cosas y tratar de solucionar todas las cosas. Y cuando tengo ansiedad estoy en las noches y todas mis responsabilidades que he asumido me están tironeando, no me dejan descansar, me llenan de angustia, me llenan de temor. Eso es ansiedad. Por eso humildad significa no cargar con eso, sino echar nuestras ansiedades al Señor. Echando significa poner algo sobre otra cosa. Esta palabra aparece en Lucas 19:35 cuando echaban los mantos sobre el burro, el pollino, para poder subir al Señor. ¿Se acuerdan cuando iba a entrar en Betania? Entonces, con verdadera humildad y confianza en Dios, el cristiano echa sus ansiedades, sus cargas al Señor. Y este echar es algo que nadie puede hacer por usted. Es algo que es una responsabilidad, implica un esfuerzo personal. Decir, Señor, echo sobre ti esta carga y ya no es mi carga, es tu carga. No vayas a ser como un hombre que estaba cargando su cosecha sobre sus hombros y otro lo encontró con un carro en su camino, un caballo y un carro. Le dijo, suba, yo lo puedo llevar, después de alcanzar unos kilómetros. Así que el hombre se sube al carro, pero todavía tenía la carga sobre sus hombros. Y anduvieron unos kilómetros, hasta que el dueño del carro se dio vuelta y se reía y le dijo, ¿por qué no deja la carga? Hay lugar para que usted deje su carga en el carro. Y el hombre dijo, no, es suficiente con que usted me esté llevando en el carro. Pero así no puede ser con Dios. ¿Es suficiente con Señor con que me haya salvado? No. Señor quiere llevar tus cargas porque está formando tu carácter. Echa es una orden sobre el Señor tu carga. Porque Él no quiere que las ansiedades estén tomando el control de tu vida. Él quiere ser el que tener el control de tu vida.
Por lo tanto, podemos echar sobre el Señor todas nuestras cargas, nuestro desagrado, nuestro desánimo, nuestras incertidumbres, nuestras dudas, nuestra desesperación, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras pérdidas y cualquier otra prueba que estemos pasando, porque en Él podemos confiar, porque Él es un Dios de amor, de fidelidad, de poder, de sabiduría. Cuando estas cargas son puestas en el Señor, cesan de ser llevadas por nosotros, y cuando esa fe absoluta en el Señor cobra realidad, usted está siendo humilde. Pero cuando llevamos nuestras cargas, somos orgullosos. Por eso, revístanse de humildad. ¿Qué tiene que ver revestirse con humildad con echar nuestras ansiedades al Señor? Todo. Es esencial. Confiar en el Señor es proporcional a nuestra humildad delante de Él. La razón por la cual debemos echar nuestras ansiedades en el Señor, versículo 7, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Salmo 9:10, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Conocer al Señor da mayor confianza, mayor fe, mayor humildad. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Miren, de todas las religiones del mundo, solo la judeo-cristiana presenta enseñanzas de un Dios que invita a sus seguidores a echar sus cargas sobre Él. Las demás religiones del mundo, el Dios exige tributos, sacrificios y ofrendas, pero este Dios se pagó a sí mismo por nuestros pecados. Y ahora invita a echar nuestras cargas sobre Él. Este es el Dios maravilloso que usted tiene y que le invita a echar su carga sobre Él. Déjeme sellar esta enseñanza en su corazón por medio de la palabra de Dios. Salmo 37:5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. Porque los paganos buscan con afán todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Yo me voy a ocupar, dice el Señor. No se afanen por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasan todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Echa sobre el Señor tu carga, te invita el Señor. Y me encanta esta instrucción. A la luz de la siguiente historia. Una niña en la escuela. Se escuchan en la escuela las alarmas de un incendio. Y por ende, el caos. Todos empiezan a correr por todos lados. Las puertas se empiezan a llenar de personas. Y muchos niños son heridos gravemente. Así que todos los capacitados en este momento de caos empiezan a poner caos, atienden a los que están heridos y la paz se restablece. El incendio es controlado. Pero alguien llamó la atención de todos allí. Y era una niña que quedó sentada en su silla. Ella estaba pálida, lágrimas brotaban de sus ojos y corrían por sus mejillas. Había temblor en su cuerpo, pero quedó inmóvil. Así que le preguntaron, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué es que no entró en el caos y la desesperación de todo el mundo? Y ella respondió, mi papá es bombero. Y él me mandó a que cuando una situación como esta ocurra, tenga calma, espere que las puertas estén habilitadas para salir, me levante, escuche a los que son capacitados y esté en control de todas las cosas. Y sabe, maestra, yo le creo a mi papá. Yo le creo a mi papá. ¿Usted le cree a Dios? Echa sobre el Señor tu carga. Que seamos como esta niña en esta mañana. Hay 3 características más
que manifiestan una humildad en el carácter. Pero no las veremos hasta la siguiente semana. Oramos y terminamos. Amado Dios y Padre, gloria a ti por tu palabra. Deseamos revestirnos de humildad porque Cristo lo hizo primero. Y que se manifieste, Señor, en sometimiento unos a otros en esta congregación. Que se manifieste, Señor, en humillarnos ante tu poderosa mano. Y que se manifieste, Señor, en una confianza plena en ti, porque esto honra tu nombre. Te ruego esto para cada uno de los presentes. Y en tu nombre oro. Amén.